Hola, soy Mar Grañé, presidenta de High IT. En el vídeo a continuación veréis que hablamos con familias adoptivas sobre adopción, desde las emociones. Esto es porque yo colaboro con dos agencias acreditadas para la adopción internacional en Haití. Es por ello que estoy en contacto con las familias. Quiero comentaros que High Haití no intermedia ni informa sobre adopción. Como ONG de cooperación internacional, entre otras cosas, ayudamos a orfanatos para que sus niños tengan una mejor vida. En eso podéis ayudarnos, así como en las escuelas que también tenemos en Haití. Si queréis información sobre adopción, podéis escribirnos al email que sale en pantalla y os dirigiremos a quien pueda ayudaros según el caso. Espero que os resulte interesante. Hasta pronto. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, una vez más estamos con una familia que acaba de llegar prácticamente en el mes de julio de este año 2025 con sus hijos. Ellos son Loli y Mario de Córdoba, ¿verdad? Así es, sí. Y bueno, ellos los dos son psicólogos y sus chicos son Lovenson y Franzina, que tienen 3 y 4 Cuatro años. 3 y 4 años, Sí, sí. sí. Son dos niños chiquitos todavía. Entonces, bueno, como... Hermanitos. Sí, sí, son hermanitos. Cuando iniciamos la entrevista, pues siempre más o menos os pregunto lo mismo, pero por supuesto podéis iniciar Bueno, la gracias. conversación por donde queráis. Eh, lo que nos interesa saber, bueno, pues emocionalmente cómo habéis procesado todo esto desde el principio. Así que bueno, ¿cómo sentisteis la primera vez que supisteis? De los ¿Cómo niños. fue? Bueno, empiezo yo. La verdad es que a mí la adopción siempre me dio mucha alegría, entonces es como que más allá de que el camino es largo y duro, yo sentía y le decía a mis amigas que creía que era el camino correcto porque, no sé, cada vez que me enteraba de un avance me generaba una alegría que no conocía y a los dos, y lo mismo me pasó, bueno, cuando me llamaste, yo estaba trabajando y me faltaba, o sea, yo no atendí y me faltaba un paciente de atender. Y digo, pero bueno, yo sabía que la llamada era para eso, entonces como que no aguanté, dije, bueno, la llamo a Mar, entre paciente y paciente, total va a ser... Y nada, después creo que, digo, ¿cómo sigo la otra sesión trabajando? Pero fue una de las sesiones más lindas porque creo que siempre me ha generado alegría. Eh, solamente cuando nos abrazamos, nosotros cuando lo encontré a él, fue como que me desplomé porque, bueno, uno, no, perdón, nosotros sabemos todo, el amor, el cariño, las angustias, ¿viste? En la intimidad de la pareja es como que sabemos todo lo que se pasó y en ese momento fue como que me cayó todo el tiempo junto, pero después siempre ha sido alegría, de hecho es como que desde que llegué con los niños, o sea, ha habido días obviamente difíciles y angustiantes, pero es como que, no sé, viste, me da mucha felicidad, honestamente, todo lo que... Y por ahí mis amigas me dicen, uy, pero no te llorás eso. No, a mí siempre si tengo que definir la emoción que me ha generado todo esto, es como muy placentero, es lo que he sentido. Mm. Sí, la casa está llena de vida, ¿no? Notamos esa como gran diferencia en lo cotidiano, ¿no es cierto? Que nos va marcando, que, que bueno, que nos estamos conociendo también, ¿no? Claro. Es un ida y vuelta, Sí. más allá que el proceso ha habido la posibilidad de acompañarlos de diferentes formas, ¿no? Por las videollamadas y cuestiones así, bien, bueno, obviamente esto es completamente distinto, ¿no? Eh, pero bueno, en relación a lo inicial, para mí fue, cuando nos enteramos, fue decir, bueno, es un nuevo camino, con una mezcla, a mí me pasó de mucha alegría,
pero también de mucha incertidumbre, ¿no? Claro. Y sobre todo, digamos, como que empiezan a estar, cuando uno ya se empieza a anticipar, digamos, a los pasos a seguir, digamos, sentir también inseguridades, ¿no es cierto? Miedos, ¿no? Bueno, que lo hemos ido hablando y que la gran mayoría, cuando ya uno se encuentra con la realidad de los niños acá, es como que eso, en esto pensé, en Qué esto, pavada, no, esto, lo otro, ¿no? ¿No es Es cierto? muy distinto. Entonces es distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es muy lindo, porque es eso, ¿no? Es encontrarse de una manera diferente y con una mirada particular que es de, bueno, de querer conocerlos, digamos, ¿no? Sí. Conocerlos desde lo cotidiano, en el día a De día, cómo sorprenderte son, todo el exactamente. tiempo, de su Exactamente. personalidad, porque como que ellos también vienen con una historia, con su forma de ser, Ujú. y te enriquecen, porque es como que son personas distintas que vienen a, qué sé yo, Ujú. no sé, tienen cada salida, bueno, además, no sé, pasa muy generalmente que los niños haitianos son muy alegres. Ujú. Entonces, tienen un humor que a nosotros que somos muy silenciosos y demás, como que, no sé, han llenado de ruido la casa, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Esa Sí, es sí, como sí. la sensación. Sí. Y al principio, en lo personal, cuando hace mucho nos empezamos a plantear la posibilidad de adoptar, porque Mario recién hablaba de los miedos, a mí un miedo que me caracterizó mucho, cuando uno piensa en la posibilidad de adoptar, muchas veces socialmente hay como muchos prejuicios que uno también los tiene, ¿no? Y desde que me enteré de esos niños, de la asignación, el único miedo que tenía era si yo estaba a la altura de ellos, digamos. Porque realmente, o sea, es como, son niños que a mí me generan mucha admiración por todo lo que han pasado, por su alegría, por la manera de todo. Entonces es como que el único miedo hoy es si estoy a la altura Claro, de tales niños. Sí. claro. ¿Y cómo os los habíais imaginado Ujú. antes de conocerlos? Quiero decir que seguro que es inevitable pensar, serán así, serán así, y luego Sí, sí, la sí, sí. realidad se Sí, sí, impone, sí, ¿no? tal cual, tal cual. Yo creo que, digamos, si yo me pensaba como padre, digamos, no en relación a ellos, pero sí siempre me imaginé con niños como más chiquitos, más Ujú, chicos, ¿no? ujú, Más pequeños, digamos, esa es ujú. digamos, si Como un cerraba, bebé. exactamente, como una especie de bebé, ¿no? Pero, digamos, cuando estuvo la posibilidad de poder adoptar a Lovenson y a Francina, digamos, es como que eso no lo viví, porque ellos son un poquito más grandes, ¿no es cierto? No lo viví como una especie de duelo, ni Ujú, de resignación, ni nada por el ujú, estilo. Era como una especie de nuevo desafío, por así decirlo, ¿no? ujú. Y esto de haberme imaginado como más chiquito, creo que tiene que ver también con lo que uno culturalmente también se Ajá, imagina como padre, ¿no? ajá. Entonces, y ahí nos dimos cuenta también que nuestro camino iba a ser muy diferente, ¿no? A nuestro recorrido como padres, ¿no? Y de la posibilidad de nombrarnos con los padres iba a ser un camino completamente distinto a muchos, ¿no? Eh, este, y, y en ese sentido pienso que por ahí, digamos, es un desafío, digamos, ¿no? De alguna manera. Es construirse día a día, ¿no? En Ujú. ese significado. Y que también en eso distinto, diferente, no quiere decir que sea algo malo ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente eso, ¿no? Ese camino, una elección. Este, pero sí, en relación a cómo me los imaginaba es así. Pero si vos me preguntás, no digo ahora que están ellos, ¿no? Sino de antes, desde el momento en que vos nos llamaste y ya nos empezaste a hablar de ellos, y fue algo como bueno, que ya está, ¿no? Eso es otra cosa. Son ellos, Son ellos, Son tal ellos, cual. Sí, es exactamente. como que no. Exactamente, es son eso. ellos. Sí.
Sí, sí. Sí. Así que, A bueno. mí la única diferencia fue que me pasó que nunca me imaginé, o sea, es muy diferente decirlo en palabras porque lo he escuchado de mis amigas que comparto la situación de maternidad de todas y de mi hermana y demás, pero es muy diferente esta sensación de la Fran, que yo la veía muy independiente en todos lados. Y si bien ellos me hablan y veo las relaciones con sus hijos y demás, nunca había sentido tan en carne propia esto de, no sé, un vínculo que sos tan, de repente, tan importante para alguien. Y algo que me sorprende porque yo le veía a ella como re independiente, las videollamadas, de hecho, siempre en las videollamadas ella se iba en una parte. Sí, una parte, sí. Acá es como que, no, viste, ella se divierte con vos, o sea, ella es como todo lo que hago en la vida lo hago con ella ahora. Es como son como muy... Sí. Me lo imaginé en ese sentido, como por ejemplo yo acá y ellos jugando yendo y no, ellos están muy pegados y eso es lo único diferente, pero después en cuanto a su forma de ser es como que no... Sí, sí. Y también me pasa como Mario, es como que no hay nada que duelar en mi caso, eso de no haberlos, o sea, de no conocerlos más de chicos ni nada, es como... esta es nuestra historia, acá empezó y es así. Y siento como que vivo y me pasa las mismas exactamente cosas que le pasan a todas mis amigas que parieron porque hablamos y sí, Loli, y es así y nos pasa, es como... En realidad para mí es mucho más simple. Claro. O sea, ves como que... Es como lo mismo, no sé, o sea, no son tus hijos y hoy por hoy siento como que hubiéramos estado siempre juntos, ¿me entendés? Entonces como que no... Es Sí, hermoso. sí. Sí, bueno, las muestras de afecto, digamos, ¿no? Como muy sorprendente, como vos decías, más nosotros hace poquito que estamos con ellos, o sea, viviendo, y por ello la hablaba con Lore y decía, bueno, hay algunas cosas que a ellos les nace, digamos, ¿no? O que se generan, digamos, en los encuentros que tenemos con ellos, que voy a decir, bueno, esto yo lo pensaba que lo iba a vivir muchísimo más adelante, ¿no? Entonces por ahí hay cosas que quizás tardan más, digamos, pero otras cosas que uno imagina se dan muy pronto, digamos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? A mí me parece que sí, que es como una especie de sorpresa día a día. Y también está bueno que sea así. Sí, ¿no? claro que sí. No, Claro que sí. este, Bueno, y además yo que los conocí previamente, son dos niños que tienen dos personalidades muy diferentes entre ellos, pero ahora me cuentas que eso ha ido cambiando, Sí. o sea, esa personalidad tan decidida, tan... De Francina. Sí, de Francina. Bueno, ahora está recuperando, Sí. ¿no? Lo que debería haber tenido, que es bueno, sentirse pequeña, Tal sentirse cual. vulnerable Tal y cual. dejar que mamá Sí. y papá me cuiden, me protejan. Sí. ¿no? Y también con Lorenzo eso cambió en el sentido que él le protegía mucho a su hermana, también la retaba porque era como una autoridad, o sea, era como su padre. Sí, sí, sí. Y es como que ahora no, o sea, ahora son hermanos. Ajá. ¿Me entendés? La acusa, compiten. Compite, claro. Y sí, y pide lo mismo que ella, porque ella pide que la alcen y él también. O sea, es como que, sí, es muy lindo verlos, porque es muy fuerte ver a un niño comportándose como adulto. Claro. Y es muy lindo verlo como un niño. Claro, claro, que haya podido recuperar Exacto. esa calidad de infancia que es Sí, sí. soy un niño y no me tengo que responsabilizar Exactamente. ni siquiera de mí mismo. Exactamente. O sea, para eso están... Haciendo cosas de niño. Exacto, por eso están mis padres que velan por mí, me protegen y cuidan, ¿no? Sí, sí, esto se da mucho en las parejas de hermanos, que al mayor le toca esa función y es muy curioso cuando lo ves porque son demasiado pequeños como para que alguien les haya dado instrucciones de eso. O sea, cuando son más mayores puede ser, pero cuando son tan pequeños, entonces Es genuino. es sí. que efectivamente, o sea, les sale naturalmente el proteger a su hermano o hermana e incluso muchos de ellos por la diferencia de edad no están ni siquiera en la misma planta del orfanato, pero aún así se establece esa relación de protección, ¿no? Sí, del sí, mayor hacia el pequeño.
es tremendo, es tremendo. Sí, es muy fuerte. Sí. Y de compartirle todo lo que le dan y de, bueno, los primeros días que estuvimos con ellos, fue eso también, eso fue fuerte. Era como que no podíamos ni llevar a uno solo al baño, porque su hermano o su hermana tenía que saber dónde estaba el otro. Claro, claro. Y bueno, después ahora ya sí, o estaban en un lugar de la casa y tenían que estar en cada lugar de la casa. Ahora ya obviamente se vinieron de la casa, van, vienen, ¿no? Claro. Pero sí, es muy... Bueno, también como... habla también de los buenos sentimientos que tienen, ¿no? Claro. La verdad es que se protegen muchísimo. Son muy buenos, se pelean, pero a la vez tienen... Bueno, sí, obviamente, pero... Sí, pero en el fondo hay un sentimiento de pertenencia muy grande. Salen del jardín agarrados de la mano. Sí, Francina se cayó la otra vez en el jardín, me contaba que se cayó y Lorenzo venía y me decía, mamá, y yo la abracé y le di un beso. Son muy unidos, muy unidos. Y bueno, no solo las emociones, como decimos, ¿no? de que nos generan a nosotros, sino también desde amigos hasta toda nuestra familia, ¿no? Cada uno, ¿no? Lo que ha generado. Sí, claro, todos. mira, nunca habíamos hablado de en estas entrevistas de la familia extensa, ¿no? Y yo creo que es muy importante para generar ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y claro, como tú dices, que acompañen cambia durante todo el proceso, ¿no? Claro, cambia también la percepción de la familia extensa hacia la adopción, ¿no? Cuando se hace real, cuando la pueden tocar. No, aparte uno se cree que va en su proceso, entonces haciendo los trámites, que es tu proceso, o sea, el nuestro y el del niño, y vos te das cuenta cuando llegas y están toda tu familia se desploma igual que vos, porque todos estaban esperando igual, y todos están felices igual, y todos se imaginaron situaciones con ellos, o sea, es parte del proyecto de vida de todos. Claro, claro. Claro, y supongo que ahí caen también muchos miedos y muchos prejuicios que podían tener. Es que se te van los prejuicios, porque a mí me pasó puntualmente que yo porque tenía ese prejuicio, el prejuicio mío era en relación a sufrir, porque mi papá trabajó en eso. Entonces mi papá ha trabajado, en aquel entonces en la Argentina se daban adopciones directas, o sea, una mamá decía quién. Entonces él ha hecho la entrega de muchos niños y bueno, sabíamos emocionalmente lo que implicaba, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero vos cuando lo vivís, o sea, esto no es bonito, ni feo, ni de nada, son tus hijos, o sea, ya no hay prejuicio porque es tu familia, es tu hijo, es tu diaria, es la persona por la que vos haces todo, o sea... y para tu familia pasa lo mismo. Bueno, hay que tener en cuenta que, como yo he tenido que decir en muchas ocasiones, los padres adoptivos llegamos cuando el problema ya existe. Sí. Nadie da un hijo en adopción porque lo vamos a adoptar nosotros, o sea, lo dan en adopción porque ya no pueden más, desgraciadamente, por diversas circunstancias. Cada país tiene las suyas, pero es así. Entonces nosotros somos el último recurso para esa criatura, ¿no? Somos padres sustitutos, simplemente reparadores. Somos los que vamos a hacer la función que la familia biológica no pudo hacer, pero no por ello nos sentimos menos padres, ni menos responsables, ni el amor tiene barreras, o sea, eso es imposible, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que esos telones van cayendo uno detrás del otro, no solo en nosotros, si los tuvimos alguna vez, sino en la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, aparte, bueno... muy rápido ejerces el rol, entonces yo los conocí a ellos, nos abrazamos, bueno, como que nos emocionábamos los cuatro, y el segundo era, mamá pipí, mamá, o sea, como que no podés pensar. A las funciones. Era ejercer. A la intendencia, ya, o sea, tengo hambre, tengo pipí, tengo caca. Como todos los niños. Claro, sí, es tal cual, es tal cual. O sea que, bueno, es un proceso que
es natural, aunque tengamos por medio tanta burocracia, que es necesaria también, porque si no, no están garantizados los derechos de los menores, pero claro, nos metemos de cabeza en un proceso burocrático, pero bueno, luego la realidad es esta, ¿no? Sí. Que el día a día pues es exactamente como el de cualquier otro, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Y cómo sentisteis Haití? ¿Cómo lo vivisteis? Vosotros que pudisteis estar en el orfanato. Para mí fue como muy intenso estar ahí, ¿no es cierto? En realidad, digamos, me acuerdo cuando ya teníamos que viajar, digamos, con los preparativos, esas cuestiones, me acuerdo que íbamos intercambiando, digamos, algunos mensajes y viendo, y teníamos una cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, de que en algún punto ya había otras familias hace poquito tiempo que habían ido, entonces como que nosotros íbamos siguiendo ese caminito, por así decirlo, Claro. ¿no? Eso nos daba, digamos, una seguridad. Y yo decía, bueno, si no teníamos esa gente, no teníamos esos referentes, una cuestión así, para nosotros iba a ser una cosa como muy intensa, ¿no? Cuando vivíamos, bueno, hemos estado poco en las calles, digamos, pero yendo y volviendo por los trámites, consulados, al orfanato y cuestiones así. Pero era una especie de en la ciudad, una calma, pero una tensión también, ¿no es cierto? Como que decir, bueno, no sé, que quizás algo va a pasar en algún momento, ¿no? Esa es la sensación puramente subjetiva, ¿no? Pero, y sí, y bueno, los contrastes, ¿no? Eso es realmente impactante, ¿no? O sea, nosotros somos argentinos, digamos, bueno, yo particularmente por mi trabajo, digamos, he percibido algunas realidades que son difíciles, cuestiones así, pero bueno, lo que vi, te estoy diciendo, ¿no? No, como tocando de oído, por así decirlo, ¿no? Son cosas, digamos, como muy difíciles, digamos, de experimentarlo de una manera como pasiva, ¿no? Es como que decir, bueno, que se puede hacer, digamos, ¿no? En ese punto. Porque, bueno, la sensación es esa, ¿no? Como de una extrema vulnerabilidad, ¿no? Eso es. Sí. Y eso es muy difícil, ¿no? Sí. Eso es muy difícil. Sobre todo desde un punto de vista, digamos, quizás hasta egoísta de uno, que uno va a hacer otra cosa, digamos, pero nos ha quedado eso, ¿no? De decir, bueno, quizás algo más tenemos que... Sí. Sí. Sí, ojalá todo el mundo pensara igual, porque realmente te das cuenta de que muchas de esas realidades con un poquito de ayuda podrían cambiar, ¿no? Y en eso luchamos desde High Haití para poder cambiar uno a uno algunas realidades. Entonces creo que es importante. Siempre es duro viajar a Haití, pero es importante para que tu eje no esté aquí, sino que poderse trasladar al otro, ¿no? Lo que pasa es que transmitirlo es muy difícil en un mundo en el que todo va tan rápido y que pasan cosas terribles, ¿no? En estos momentos pasan cosas en el mundo que te afectan mucho, pero claro, elegimos Haití como punto de ayuda y tenemos que seguir insistiendo para poder seguir cambiando vidas que puedan tener un futuro en la escuela, en fin, dando oportunidades, ¿no? Bueno, en eso estamos, tratando de ayudar a los máximos posibles. Y bueno, no sé si queréis contar alguna cosa más. A mí me pasó puntualmente, bueno, en Haití dos cosas me choquearon. Bueno, la vulnerabilidad extrema.
la gente viviendo arriba de la basura me pareció algo muy violento para ellos. Con un paisaje precioso, es como el contraste, ¿no? Y después, bueno, algo que estoy procesando todavía, porque hace poco que llegamos, es estar en el orfanato, porque Mario usó la palabra intenso y creo que es esa, en el sentido de que los niños están súper bien cuidados, que el lugar está impecable, que los niños son hermosos, pero es muy duro ver a nenes sin mamá y papá, desesperados por una mamá y por un papá, porque nosotros estábamos ahí como papás de Lovenson y Francina, y todos nos tocaban, nos besaban, nos abrazaban con una intensidad de llevarme a mí también, ¿viste? Y Lovenson, en este caso, aferrado a nosotros, pero, o sea, no me puedo ni poner en palabras cómo estaba aferrado a nosotros esos 5 días, como diciendo, no, esto no es mío, no y son niños que están bien cuidados, pero no es lo mismo tener una mamá y un papá. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, por pronto, hoy por hoy, me quedan mucho los rostros que hablé con Margaret de los nenes que todavía no tienen mamá y papá, y esos días me costó un poco porque era como que un poco era abrazarlos a mis hijos, pero yo sabía que con ellos me venía, era como abrazarlos a esos nenes que bueno, que incluso muchos también, me explicaba Margaret, que se complica porque hay padres que desaparecieron y situaciones que... Padres biológicos. Claro, padres biológicos que son difíciles de cambiar. Pero bueno, como vos decís, los padres adoptivos somos la última opción, y en ese caso es como que no hay duda. Todo niño tiene derecho a vivir con una mamá y con un papá, y como ellos piden. Lovenson, desde que lo conozco, me pide ir a la escuela. Figúrate. Claro. Entonces necesitan eso, digamos. Bueno, es que uno de los proyectos que sostienen las familias argentinas es tener una profesora en la escuela, en una escuelita chiquita dentro del orfanato, porque yo una vez hablándolo con Margaret, Margaret es la persona responsable de todos los proyectos que llevamos en Haití, le dije, es que evidentemente los niños necesitan comer, pero también necesitan alimento para sus cabecitas, ¿no? No pueden estar 24 sobre 24 sobre 24. Y eso les proporciona pues lo que tienen que tener, o sea, un aprendizaje, pero también un entretenimiento, también un orden, el saber estar en un pupitre. Y acá la maestra nos felicitó porque Lovenson es chiquito y ya escribe su nombre, sabe todos los números, o sea, realmente es buena. Sí, Shelinda, sí, se aplica mucho con ellos, es una persona muy motivada. Sí, son personas excelentes realmente, ¿no? Sí, bueno, y la problemática de la que hablabas, pues son los niños que tienen por encima de 8 años, que ya nadie considera adoptarlos. Entonces, ellos han tenido el problema a lo mejor de eso, de no encontrar, no poder tener la documentación legal por culpa de que la familia biológica ha desaparecido y no ha hecho la renuncia en el juez de menores, y entonces se ha ido alargando, y transformar esos chicos en chicos adoptables es mucho más complicado. Se logra, pero al cabo de muchos años, entonces ya han cumplido demasiados años para que una familia los elija. Cuidado que no se elige a los niños directamente, sino el rango de edad. Totalmente. Entonces, bueno, pues ahí es un problema grave para ellos. Y otra cosa que me pasó con la adopción, y me pasó estando en el orfanato, es eso, ¿no? Es cuando se te van los prejuicios también, vos te das cuenta que un hijo es un hijo, un niño es un niño, y no importa tanto la edad que tenga. Claro. Eso también es algo que con la adopción, cuando vos vas entrando en ese ambiente, también es algo que va desapareciendo. Claro. El problema es que lo conoces al final. Al final. Quizá la gente debería hacer una estada en estos sitios antes de plantearse la adopción y tener claro
que no solo el bebé es la posibilidad, ¿no? Sino Sí, que sí. hay muchos Y que rangos sí, de edad efectivamente. que pueden ser exactamente igual de satisfactorios Exactamente. para ti, pero claro, lo que se está buscando en realidad es que sean útiles para que tú seas útil para ellos, ¿no? Para darles una oportunidad. Bueno, Bien. chicos, pues muchísimas Gracias. gracias. No, A gracias a ustedes. ustedes. Seguro que os volvemos a convocar en otro momento para que nos expliquéis cómo ha ido, Bueno. yo que sé, el primer año de los niños. de los niños aquí en Argentina y bueno, que sigamos ayudando entre todos a darles un futuro. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado. Hasta muy pronto.